Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. Desde que la IA se instaló, llegó a nuestras vidas, queramos o no queramos, nos guste o no nos guste, de una forma o de otra nos afecta y quizá cada vez nos vaya a ir afectando más, para bien o para no tan bien. Una de las noticias que quizá muchos esperábamos, por decirlo de alguna manera, y que faltaba dentro del carrusel de noticias, opiniones, posibilidades de la IA, era extraño que los chinos no hubiesen sacado ya su propia IA. Y como evidentemente la mayoría sabemos, pues ya han sacado su IA los chinos. El alcance de la IA, en principio, no sabemos hasta dónde pueda llegar en cuanto a posibilidades tecnológicas y demás, a muchos niveles. Pero sabemos hasta qué punto puede influir en la sociedad como forma de organizar la sociedad, como forma de que la sociedad tenga una constitución que, aunque si nos lo preguntaran ahora mismo, diríamos horrorizados, ¿qué va? ¿Cómo vamos a ir ahora a esa sociedad? ¿Cómo vamos a tener una sociedad basada en esos principios? En principios que, por ejemplo, cada uno de vosotros no aceptarais de ninguna manera ahora mismo. Hay, como desde que se sacó la IA, pues muchas preguntas que se le hacen a la IA, unos unas preguntas, otros otras, dentro de sus preguntas raras, extrañas, escalofriantes. Y a esta IA China, una de las cosas que se ha empezado a preguntarle es, pues bueno, cómo ve el tema de la sociedad, de China sobre todo, las libertades, los principios. En principio, lo que se ha visto al preguntarle sobre estos temas políticos, religiosos, sociales, a la IA, es que evidentemente la IA está educada al estilo chino. Al igual que las que hayan salido, por ejemplo, de Estados Unidos, pues están educadas al estilo de los americanos, de los Estados Unidos. O sea, es que es normal, la historia se ve desde el prisma que tienen ellos como verdad, sean unos u otros, la libertad se ve desde el prisma que ven unos u otros, la sociedad, todo, la religión, cada, país que pudiera sacar su propia IA en cuanto a historia, religión y demás, lo más ascendido sería pues lo que se practica en ese país, la filosofía de ese país, la religión de ese país, las costumbres de ese país, las ambiciones de ese país, la historia de ese país, comprando siempre lo que más interese. O sea, eso es normal. Imaginaros que, por ejemplo, en los conflictos que hay hoy, por ejemplo, entre Israel y Palestina, bueno, Israel y todos los demás, pero Israel y Palestina, que ahora en pasado un tiempo pasaba el conflicto y cada uno tuviera su propia IA. Pues cada IA se basaría en los principios y en la historia según el punto de vista de unos u otros. Al igual, por ejemplo, en Ucrania y en Rusia. O sea, cada uno va a educar a su IA. En la biblioteca de cada país hay unas verdades, aunque hay luego unas más, más internacionales, luego hay algunas verdades que son solo propias de uno u otro sitio. O sea, eso siempre ha pasado. Y cada país, al igual que ahora se hace o se haría con la IA, pues ha hecho lo propio siempre. Sus costumbres, su idiosincrasia, su religión, en unos sitios con el paso del tiempo se ha abierto un poco más, se ha abierto un poco más la mente a otras ideologías, a otras religiones, pero en realidad en cada cual pues harían lo mismo que China, barrer para su casa, por decirlo de alguna manera. Pero ¿cómo nos puede afectar en realidad
todo el tema este. Hay un concepto, la ventana de Overton, que se basa en que hay una ventana de cosas que en cada lugar, eso sí, en cada lugar, en cada época, pues va a haber una ventana del pueblo de aceptación. Por ejemplo, en cuanto a la política, en los países democráticos hay siempre, digamos, una especie de ventana de aceptación en la que, según la ideología, la idiosincrasia, la historia de ese país, hay cosas más aceptables que otras, pero dentro de esa ventana. Pero hay otras cosas que están fuera de esa ventana y de ninguna manera. Por ejemplo, podría presentarse un político de buenas a primeras y decir, bueno, pues yo defiendo esta idea y mi principal punto de partida y mi principal fin es llevar a cabo esto, que esto se acepte. Si está fuera de esa ventana, evidentemente, aunque tenga algunos adeptos, así de bote pronto, casi ningún personaje va a llegar a hacer nada. Imaginaros, por poneros un par de ejemplos de dos distintos temas, independientemente de la ideología que pueda tener cada uno de los que veáis el vídeo, son dos ejemplos, sin más, para que veáis un poco el alcance. Imaginaros, hace unas décadas, después de la Segunda Guerra Mundial, que, por ejemplo, en los países democráticos y demás, era impensable que tras la Segunda Guerra Mundial, de buenas a primeras, llegase un político y dijese, bueno, yo soy de ultraderecha, soy nazi y voy a hacer un partido. O sea, eso era impensable, eso estaba fuera de la ventana de Overton, de cualquier sociedad democrática, por ejemplo, aquí en Europa. Durante décadas esos ideales eran poco menos que perseguidos y callados y censurados en la mayoría de los sitios. Pues sobre todo con el auge de esto de internet, las redes y demás, primero unas voces por un lado, otras voces por otro, empezar a contar la historia de otra forma distinta de la que se ha contado, sea verdad, sea mentira, sea mejor para unos, mejor para otros. Independientemente de esos temas, eso cada vez ha ido aflorando más, y lo que hace unas décadas era totalmente impensable, poco a poco se ha ido haciendo hueco hasta llegar a hoy en día, en la que esas ideas o ideas basadas en esos ideales están a la orden del día en la mayoría de los países democráticos, y en muchos de ellos está cobrando bastante fuerza. O sea, lo que un día era impensable estaba fuera de esa ventana. Con el paso del tiempo, con unos personajes que quizás han ido guiando esa idea de una forma en la que, bueno, pueda ir siendo cada vez más aceptada, lo han logrado. Por ejemplo, daros también eso, hace unas décadas o incluso siglos, nos podemos ir en tiempos en los que, por ejemplo, ideas como el feminismo o el LGTBI más y todos estos temas hubiera un político, por ejemplo, en países de estos de antes, de cualquier ideología prácticamente, que aceptara que, como hoy en día se ha logrado, al fin, pues las mujeres y las personas que tienen, digamos, una distinta conciencia sobre el mundo y sobre ellos mismos en cuanto a temas, digamos, de orientación sexual y demás, todas esas personas, hace unas décadas o siglos, era impensable que saliera un político, un rey o un gobernante de cualquier tipo a encumbrar esas ideas y decir, no, es que esto lo vamos a hacer y la mujer va a tener el mismo valor como evidentemente debe ser que el hombre, que los que sean distintos de ideología sexual también van a tener la misma libertad. Eso era impensable, eso ha estado un montón de tiempo, aunque hubo otras épocas, por ejemplo en la antigua Grecia, en la antigua Roma y demás, y en otros muchos lugares del mundo, esas ideas eran eso. Al igual que entonces la tierra plana era la verdad y ahora es la mentira, pues esas ideas eran entonces también verdad, se convirtieron en malas, ahora han vuelto a
a renacer, o sea, ciclo, pero es lo que quiero decir. Esas ideas, tanto las de ultraderecha como las del feminismo, el LGTBI+, y todos estos temas, que en un día era impensable que se presentara, por ejemplo, un político y defendiera esas ideas, hoy en día se ha logrado. ¿Cómo? Con esa ventana de Overton y, digamos, la habilidad que tienen algunas personas, dirigentes, gobernantes, gente poderosa, de manipular esa ventana de Overton a su favor, quizá. Muchos, por ejemplo, imaginaros que hay un político que quiere hacer que una de esas ideas suba, aunque está ya no está aceptada, está fuera de la ventana. Entonces, ese político, aunque entre, digamos, con otro tipo de propaganda, digamos, para instalarse un poco en el poder, luego puede ir manipulando de una u otra forma a la sociedad para que esas ideas, en principio las que están, bueno, más cerca de la línea, de la ventana, pero que ya están fuera, que las vayan asomando a algunas personas. Sí, pero es que yo soy de estas ideas, pero no tan radicales. Otro no, si esto no es tanto como dicen. ¿No? Entonces, sobre cualquier idea van apareciendo voces, la mayoría de las veces guiadas eso, por una cabeza pensante, por decirlo de alguna manera, y al final, eso, asoman el cuello. Y una vez que ha asomado el cuello, pues de que hay una voz ya admitida un poco, al menos dentro de unos márgenes que cada vez se van a ir ampliando más, fuera de la ventana, de que ya hay, pues eso, hay mucha gente que son durmientes de una ideología o de una filosofía o de un ser, son durmientes porque esa ideología es perseguida, es prohibida o lo que sea, y de que ya deja de serlo y hay una voz pensante, por decirlo de alguna manera, hay algo a lo que agarrarse realmente, pues van a salir muchos adeptos que estaban ahí callados porque no sé, a ver si voy a ser yo solo. Entonces, esa es una forma de manipular. Con todo esto de la IA pasa lo mismo. Cuanto más alcance tenga una u otra filosofía, una u otra verdad, y más te retuerzan para que la aceptes y para que veas que esa es más verdad que la tuya, lo vemos, hay mucha gente que tiene toda la vida o seguidor de una u otra forma de una religión y por una u otra cosa se cambia de religión, por uno u otro motivo, de una u otra religión, da igual. O sea, eso es porque ha habido algo o alguien que lo ha convencido de que lo que él creía aceptable ha dejado de ser tan aceptable y lo que veía inaceptable ha pasado a ser aceptable. Todo este tema de la ventana de Overton, por ejemplo, se ha relacionado mucho con personajes políticos, por ejemplo, como Donald Trump, el Milley, personajes de estos en Europa hay otros también parecidos. Daros cuenta que uno de los factores también, había un escritor, investigador y demás, que se llamaba Roger Money, que tenía una obra, Psicología de la Propaganda o algo así, que sus ideas estaban basadas en que sus estudios sacaron que todo este tema de los políticos, de cómo nos hacen de aceptar, de incluso ideas que vemos que en unos tiempos son muy radicales y fuera de esa ventana, en unos casos, en unas circunstancias y demás, las vamos aceptando de uno u otro personaje, quizás por intereses o por miedos o por lo que... Ya digo que este Roger Money escribía, nos relataba de una u otra forma que todo esto está, digamos, planeado, esto de las élites y conseguir, digamos, atraer a la gente. Antes, por ejemplo, el tema de la derecha y de la izquierda estaba un poco más definido. Había quienes eran de derecha a derecha, no se iban a pegar del burro, y quienes eran de izquierda, que no se iba a pegar del burro. Luego había un margen que son los que iban
en los países democráticos de una u otra forma desde hace unas décadas, pues ese margen iba siendo el que había que convencer por los políticos para que unas veces fuera para un lado y otras veces para otro. O sea, el tema estaba más o menos en ir convenciendo a la gente de que no estaba decidida, de que tu verdad era la más reconocible. Entonces, daros cuenta que, ya digo, este autor, por decirlo de alguna manera, decía que se basan sobre todo en las ideologías estas más radicales que están apareciendo, por ejemplo, más hoy en día, aunque este no es un libro de hoy en día, una obra de hoy en día, tampoco que sea tan antigua, pero no es de hoy. Ya digo que toda la ideología de todos estos personajes, como podría ser personajes populistas, por ejemplo, como Hitler o otros tantos que ha habido y hay en nuestros días, tipo, por ejemplo, en América, el Maduro, tipos como Trump, como Milei. En Europa pues pasa lo mismo, también hay personajes, por ejemplo, como aquí en España, la Abascal, la Meloni, Le Pen. O sea, son personajes que tienen una ideología, han mostrado una ideología, han hecho aceptable, aunque ellos no, ellos han sido, bueno, las cabezas visibles de que esa ideología ha vuelto a renacer. O sea, daros cuenta que todos estos personajes basan, ya digo, como decía este amigo el Moni, que tienen 3 pasos para convencer a la gente. En principio, lo que hacen de que dan la cara a la gente, de que empiezan a asomar el hocico, es decirle a la gente todo lo que teme, todo lo que le falta, sus miserias, sus miedos, restregárselos. Esta sociedad está, bueno, estáis pasando hambre, el trabajo está muy mal, la educación está muy mal, la sanidad está muy mal, la libertad está muy mal, estáis machacados, están. Ese es el primer paso. La gente se identifica con todo eso. Joder, a mí me pasa esto, a mí me pasa también. Pues dice la verdad ese tío, que nos están haciendo esto y nos están haciendo lo otro. El segundo paso es señalar a sus oponentes como los culpables de todo eso. O sea, todo eso de una forma radical. O sea, enervar a las masas. O sea, lo estamos viendo hoy en día. Enervar a las masas. Y el último paso es pues alzarse como el salvador, como el que va a acabar con toda esa miseria, con toda esa mierda de vida y demás. La ventana de Overton y, ya digo, la psicología de la propaganda dentro del mundo social político de hoy en día, con las tecnologías que hay, sobre todo en manos de unos poquitos, quizá nos vaya asomando cada vez más a mundos distópicos, como muchos autores hace décadas que también nos dibujaron. Mundos que vieron que podían llegar, pintados en historias supuestamente de ciencia ficción, pero que, como vemos hoy en día, esos mundos distópicos en los que en realidad el ser humano como tal, incluso como grupo, simplemente será eso, una oveja, un gran rebaño, y que unos poquitos van a tener el poder, sí o sí, pero el poder total. No va a ser un rey que mande en un sitio, no, van a tener el poder total, porque una vez que la tecnología gobierne a todos los niveles nuestras vidas, y la tecnología tenga unos dueños y unos educadores, pues eso, la verdad, la sociedad y demás no va a ser al estilo chino ni al estilo americano, va a ser al estilo de esos personajes, los amos del mundo. Bueno, muchachos, yo creo que ya hemos echado un ratillo. Os recuerdo, si os queréis pasar por Macapeta Música, ahí tenemos un montón de ensayos, Macapeta y el Primo, y 7 maquetas, 7 videoclips de la primera maqueta oficial, ese es lo que nos une. Pronto a ver si subimos otra cancioncilla, ya digo, ahí las tenéis, para los que os guste la musiquita de autor, ya sabéis,
todo al estilo Macapeta. Y como os digo siempre, pues eso, ya hemos echado un ratillo, que somos uno y que soy otro tú.